Hola, comunidad de Clan Nocturno, ¿cómo están? Tengo una curiosidad. ¿Desde dónde nos están hablando y qué hora marca en su reloj? Dejen en los comentarios, suscríbanse al canal y dejen su like. Vamos a comenzar a contar relatos que ocurrieran en Guadalajara. ¡Ya! Mi nombre es Alejandro y trabajo en una tienda de ropa en Guadalajara. No es un empleo glamuroso, pero da para vivir. Lo que sucedió comenzó un martes cualquiera. Estaba organizando algunas prendas cuando una clienta entró para probarse una camisa. Me quedé cerca del probador, revisando el inventario en mi celular. Fue entonces cuando noté mi reflejo en el espejo de la pared. Al principio, pensé que era solo la luz o mi imaginación, pero algo me hizo mirar de nuevo. Me di cuenta de que mi reflejo no estaba exactamente igual. Mi ceja derecha parecía arqueada en un gesto que yo nunca hice. Mi mano izquierda se movió, y el reflejo tardó un segundo en acompañarla. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía si reír, si asustarme o si simplemente ignorarlo, pero algo estaba extraño, muy extraño. En los minutos siguientes, comencé a notar pequeños cambios, expresiones mínimas que yo no sentía, un ligero fruncir de labios, una inclinación de cabeza casi imperceptible. Intenté repetir los gestos, pero el reflejo parecía ajustarlos antes de que yo terminara. Mi corazón empezó a latir más rápido. Era sutil, pero imposible de ignorar. La sensación de que algo estaba mal solo aumentaba. Intenté distraerme con la lista de inventario en el celular, pero mis ojos siempre volvían al espejo. Allí estaba él, con una expresión que no era mía. No era miedo todavía, sino una mezcla de curiosidad y tensión. Moví los brazos para estirarme y el reflejo hizo lo mismo antes de que yo terminara. Por primera vez, tuve la impresión de que no solo me imitaba, sino que me observaba de verdad. Al día siguiente, volví al trabajo pensando en lo ocurrido. La tienda estaba vacía y el probador desocupado. No quería dejarme llevar por la paranoia, pero no podía quitármelo de la cabeza. Cada movimiento mío parecía ser anticipado por el reflejo. Abrí la puerta del probador y empujé con cuidado, esperando que desapareciera. Pero él continuaba allí, como si nada hubiera cambiado. Nada físico parecía fuera de lugar, solo esa sensación extraña que no se explicaba. Con el tiempo, la sensación creció. Mi reflejo comenzó a hacer gestos que yo ni siquiera pensaba en hacer. Cuando iba a levantar un pie para caminar, él lo levantaba primero, como si me estuviera enseñando algo. Intenté contárselo a mis colegas, pero nadie entendía. Decían que era cansancio o estrés. Yo sabía que no era eso. Había algo allí, algo que no podía explicar. Una tarde, mientras doblaba algunas camisas, sentí que el reflejo me miraba fijamente. No con mis ojos, sino con una intención propia. Era como si quisiera decirme algo, pero yo no lograba entender. Intenté hablar con él, moverme rápidamente hasta darle la espalda. Nada cambió. La sensación de que el reflejo tenía un propósito propio se hizo cada vez más fuerte. En casa, por la noche, no podía dejar de pensar en el espejo. Intenté convencerme de que estaba exagerando, pero la imagen era vívida en mi mente. Al día siguiente, antes de que la tienda abriera, fui a revisar el probador nuevamente. Parecía todo normal, pero el reflejo continuaba allí, anticipando mis movimientos, casi guiándome, o tal vez solo vigilándome. A cada día que pasaba, me sentía más inseguro en el probador. Él no solo me imitaba, parecía influir en lo que yo hacía. Si iba a tomar una camisa, el reflejo ya había hecho lo mismo. Si vacilaba entre dos gestos, él tomaba la decisión antes que yo. La sensación de que había un mensaje oculto se volvió sofocante. Sabía que algo quería de mí, pero no sabía qué. Fue un jueves cuando me di cuenta de verdad. El reflejo no solo imitaba o anticipaba mis movimientos, comenzó a actuar con intención, a mirar hacia lugares donde yo no miraba y a indicar sutilmente objetos o direcciones. Era inquietante. Cada día, el probador dejaba de ser solo un espacio de trabajo y se transformaba en un lugar donde algo invisible me observaba, esperando que yo hiciera algo que aún no comprendía.
Comencé a reparar en detalles que antes pasaban desapercibidos. El reflejo parpadeaba en momentos extraños, no siempre acompañando mis propios ojos. A veces se inclinaba levemente hacia adelante, como si estuviera intentando mostrarme algo en el suelo o en un estante. Sentía una tensión constante, como si cualquier descuido pudiera hacer que algo sucediera. Nunca había sentido un miedo así dentro de la propia tienda. Un día, al acercarme al espejo, noté que el reflejo mantenía una postura que yo no había adoptado. Mis brazos estaban sueltos, pero él los cruzaba sobre el pecho, y los dedos se movían lentamente, casi como si contara algo. Sentí un frío en la espina dorsal. Intenté convencerme de que era solo mi cerebro jugándome bromas, pero la sensación de estar siendo enseñado por una versión mía era demasiado real para ignorarla. Comencé a experimentar pequeñas acciones para probar al reflejo. Parpadeé varias veces, moví la cabeza de un lado a otro, levanté los brazos y los bajé. Siempre que hacía algo, él reaccionaba antes o de forma diferente, siempre con esa intención extraña. Era como si me estuviera diciendo: necesitas prestar atención, mira con más cuidado. Cada gesto me ponía más nervioso, pero al mismo tiempo curioso. La situación comenzó a afectar mi trabajo. Perdía tiempo en el probador, revisando cada detalle del reflejo. La tienda parecía más grande y más silenciosa, y sentía que cualquier movimiento mío era observado, no solo por el espejo, sino por el propio aire alrededor. A veces parecía escuchar un susurro, pero cuando miraba no había nadie. El reflejo era silencioso, pero su presencia llenaba todo el espacio. Llegué a hablar con el gerente sobre mi distracción, diciendo que estaba cansado. Él se rió como siempre hace y sugirió que descansara más, pero yo sabía que no era cansancio. El reflejo no era solo un reflejo, parecía tener voluntad propia, una urgencia silenciosa que me mantenía inquieto todo el tiempo. Sentía que algo iba a suceder, pero no sabía qué. En una tarde lluviosa, me quedé solo en la tienda. La clienta se había ido y el silencio era absoluto. Observé mi reflejo con más atención que nunca. Él inclinó la cabeza de una manera que yo no había hecho y señaló discretamente una pequeña mancha en el suelo del probador. Vacilé, pero cuando me acerqué, vi que era solo una gota de agua. Aún así, el gesto me hizo sentir que el reflejo quería poner a prueba mi percepción. Comencé a prestar atención a cada detalle alrededor del espejo. Luces, sombras, objetos fuera de lugar, todo parecía cobrar sentido. El reflejo parecía corregir mis distracciones, anticipar mis errores. Ya no podía entrar al probador sin sentir ese escalofrío en la nuca. Era como si él supiera cosas que yo aún no había notado, como si estuviera preparando algo o esperando que yo actuara de una forma específica. Una noche, ya casi cerrando la tienda, sentí que el reflejo estaba diferente. No solo me imitaba o anticipaba mis movimientos, sino que parecía observarme con intensidad. Mis ojos buscaban los suyos, pero no eran mis ojos reflejados. Había algo más profundo, más atento. Un deseo indefinido parecía emanar de él y mi estómago se revolvió. No sabía qué quería, pero sabía que quería algo. A partir de aquel momento, cada ida al probador era una mezcla de miedo y fascinación. No podía evitarlo, necesitaba mirar. Cada gesto mío era acompañado de cerca, cada decisión anticipada. El reflejo ya no era solo una imagen, era casi una presencia que exigía atención. Me sentía compelido a actuar conforme él indicaba, incluso sin saber el motivo. La tensión era insoportable. Cierta tarde, casi sin darme cuenta, comencé a seguir los movimientos del reflejo como si estuviera aprendiendo algo. Él inclinaba la cabeza hacia la derecha y yo hacía lo mismo. Movía los dedos en determinada secuencia y yo repetía. Fue entonces cuando me di cuenta. El reflejo no solo observaba, sino que intentaba enseñarme algo, o al menos guiarme. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, mezcla de miedo y curiosidad, y en aquel instante sentí que había algo mucho más grande que yo allí, dentro de aquel probador. Después de aquel día,
Comencé a evitar tomar decisiones rápidas. Noté que, siempre que yo vacilaba, el reflejo parecía más activo. Cuando me detenía frente al espejo sin saber qué hacer, él se adelantaba, elegía un gesto, una dirección. Era como si se alimentara de mi duda. Esto me ponía inquieto, pero también atento a cada uno de mis pensamientos. Pasé a preguntarme si aquello siempre había estado allí y yo nunca lo había notado. Tal vez el reflejo no había cambiado, sino yo. Tal vez estaba más distraído, más cansado, más abierto a percibir cosas que antes ignoraba. Aún así, la sensación de intención no desaparecía. El reflejo no parecía curioso, parecía paciente. Una mañana, antes de que la tienda abriera, me quedé solo en el probador por varios minutos. Miré fijamente el espejo, sin moverme. El reflejo también se quedó quieto, pero con una expresión diferente a la mía. Sus ojos parecían demasiado atentos. Fue la primera vez que sentí claramente que estaba esperando algo de mí. No un gesto cualquiera, sino una elección. Decidí hacer algo simple. Di un paso hacia atrás, lejos del espejo. El reflejo no retrocedió. Se quedó allí, más cerca del vidrio de lo que yo jamás había estado. Mi corazón se aceleró. Di un paso más, y él permaneció inmóvil, con aquella expresión que yo no reconocía. Fue ahí cuando entendí que si yo continuaba, tal vez no sería él quien estuviera atrapado allí. Volví a la posición original, intentando parecer tranquilo. El reflejo sonrió levemente, una sonrisa que yo no hice. No era amenazadora, pero tampoco era amigable. Era como la sonrisa de alguien que acaba de confirmar una sospecha. Sentí un nudo en el estómago y un cansancio profundo, como si aquella situación estuviera drenando algo de mí poco a poco. En los días siguientes, todo continuó aparentemente normal. Los clientes entraban y salían, los colegas conversaban, el gerente se quejaba del poco movimiento, pero el reflejo estaba siempre allí, más contenido, más silencioso. No anticipaba tanto mis gestos, solo observaba. Eso, de cierta forma, era aún peor. Comencé a notar que yo mismo estaba cambiando. Tomaba decisiones más rápidas, evitaba vacilar. No porque quisiera, sino porque sentía que, si me detenía a pensar demasiado, algo sucedería. No sabía qué, solo sabía que el reflejo reaccionaba mejor cuando yo no dejaba espacio para que él actuara. A veces me sorprendo pensando si aquella versión de mí sabe cosas que yo no sé. Si ella ve algo venir, algún error, alguna elección equivocada. Tal vez el reflejo no quería sustituirme. Tal vez quería simplemente ser escuchado. Esa idea me da cierto alivio, pero también un miedo difícil de explicar. Aún trabajo en la misma tienda, en el mismo horario. El probador continúa en el mismo lugar. Las personas entran allí todos los días sin notar nada extraño. Pero yo lo noto. Siempre lo noto, porque incluso cuando mi reflejo parece normal, sé que está atento, esperando el momento en que yo baje la guardia. Hasta el día de hoy, no sé exactamente qué es lo que quiere de mí. Solo sé que, siempre que me quedo demasiado indeciso ante el espejo, siento que no estoy solo. Y a veces, cuando tomo una decisión sin pensar, tengo la impresión de que no fui yo quien eligió primero. Soy Isabela. Trabajo como cocinera en un restaurante aquí en Guadalajara. Siempre me ha gustado el ritmo de la cocina, el calor del fogón, el ruido constante de las ollas y las órdenes gritadas. Pero en los últimos meses empezaron a suceder algunas cosas que no puedo explicar. Al principio eran pequeños detalles, una cuchara que se caía sin que nadie la tocara, una olla que parecía deslizarse sola sobre el fogón. Pensé que era el cansancio o mi mente jugándome bromas, pero poco a poco me di cuenta de que algo estaba mal de verdad. Una noche, estaba sola terminando los preparativos y escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápido, esperando ver a algún colega escondido, pero no había nadie. El sonido venía de la propia cocina, como si los utensilios conversaran entre sí, pero sin formar palabras claras. Mi corazón se aceleró y necesité apoyarme en la encimera para no caerme.
Intenté reírme de mí misma, diciéndome que estaba imaginando cosas, pero el peso en el aire era extraño, casi palpable. Después de eso, empezó a ocurrir con más frecuencia. Las ollas se caían sin motivo, cuchillos pequeños se deslizaban solos sobre la tabla y a veces parecía que algo movía los condimentos o los ingredientes. Nunca había visto nada parecido, y cualquier explicación racional parecía frágil ante lo que mis ojos registraban. Empecé a sentir miedo de quedarme sola en la cocina, pero al mismo tiempo no podía pedir que me cambiaran de turno o faltar. Una noche, al lavar la vajilla, escuché voces, primero sutiles, después más claras, repitiendo cosas que yo no quería oír. Recuerdos antiguos que escondía hasta de mí misma, secretos de familia y errores del pasado. Me quedé paralizada, como si la cocina hubiera decidido castigarme o The Tale obligarme a confrontar mis propios pensamientos. Cada susurro parecía amplificar mi culpa, mi rabia y mi tristeza acumuladas. Me di cuenta también de que el ambiente reaccionaba a las emociones de las personas. Cuando alguien llegaba enojado o irritado, los sonidos se volvían más intensos, casi agresivos. Cuando alguien estaba triste, todo parecía arrastrarse, pesado, como si la cocina respirara junto con los sentimientos. Fue ahí cuando entendí. No era solo algo sobrenatural, era algo que reflejaba lo que cada uno cargaba dentro de sí. Cierta vez, un colega soltó un comentario malintencionado sobre una clienta y la tetera empezó a silbar violentamente. Las ollas vibraban y los platos cayeron al suelo. Él se puso blanco, asustado, y yo también. Ya no estaba sola con el fenómeno. Cualquiera que sintiera emociones fuertes allí parecía despertar algo que la cocina amplificaba. Era una locura, pero imposible de negar. Empecé a intentar registrar todo mentalmente, como un diario interno. Cada movimiento extraño, cada susurro, cada objeto que se movía. Descubrí patrones. Los sonidos eran más intensos en las noches en que yo estaba más ansiosa o triste. En un día en que me sentí particularmente culpable por una pelea familiar, escuché mi nombre siendo llamado de una forma que me heló por completo y la voz parecía repetir mis propios pensamientos que yo había intentado enterrar. Una noche, intenté concentrarme en la preparación de un plato sencillo, ignorando los ruidos, pero algo me hizo mirar hacia el rincón de la cocina, donde una tabla de cortar se inclinaba sola, y vi los cuchillos moverse despacio, apuntando en mi dirección, como si supieran cada secreto que yo escondía. Respiré hondo e intenté convencerme de que era agotamiento, pero mi instinto gritaba que no era normal. Empecé a evitar ciertos recuerdos mientras estaba en la cocina, intentando no pensar en errores antiguos o discusiones familiares, pero parecía inútil. Las voces lo repetían todo, a veces susurrando hechos que juré nunca contar a nadie. Cada vez que intentaba ignorarlo, el ruido aumentaba, las ollas golpeaban, el fogón chirriaba y el horno hacía chasquidos que parecían palabras. La sensación de ser observada creció hasta volverse sofocante. Al principio, intenté hablar con colegas sobre lo que sentía, pero nadie entendía. Algunos se reían, otros pensaban que estaba exagerando. La verdad es que ni yo misma sabía explicarlo completamente. Solo sabía que, cada vez que me quedaba sola allí, sentía que la cocina cobraba vida, reflejando mis peores miedos y recuerdos. Y cada noche, esa sensación se volvía más intensa, dejándome exhausta y paranoica. Una noche, ya casi al final del turno, escuché una risa. Era baja, ronca, casi imperceptible, pero me dio escalofríos. Miré por todos los rincones de la cocina, pero estaba vacía. La risa parecía venir de las ollas, del fogón, incluso del fregadero. Sentí que mis manos temblaban y tuve que apoyarme en la encimera. Fue la primera vez que me di cuenta de que lo que fuera que estaba pasando allí no se limitaba a susurros. Podía provocar sensaciones físicas, escalofríos que subían por la espalda, un frío que no venía del aire acondicionado. Empecé a notar que no era solo yo. Un colega más experimentado comentó, medio riendo,
que a veces sentía que la cocina tenía voluntad propia, pero cuando le conté sobre las voces que repetían secretos, se calló. Pareció asustado de verdad. Nunca había visto a alguien a mi lado ponerse así. La cocina no solo era extraña, era peligrosa en el sentido de jugar con nuestra cabeza, obligándonos a encarar cosas que normalmente mantendríamos ocultas. Una noche, ya sola, escuché que llamaban mi nombre claramente: Isabella. Y enseguida, una frase que me hizo congelarme. Detalles de una pelea con mi hermana. Palabras que jamás le contaría a nadie. Se me revolvió el estómago. Corría a apagar el horno y las planchas, pero el ruido no paró. Las ollas empezaron a caer, los cuchillos se movieron. Era como si la cocina estuviera exigiendo que lo admitiera todo, que enfrentara mis propios errores. Yo intentaba razonar. Intenté creer que era cansancio o imaginación, pero no podía. Cada noche parecía peor que la anterior. Empecé a notar que el fenómeno respondía a mis sentimientos. Miedo, rabia, culpa, todo se reflejaba en la cocina, amplificado. Hasta el olor parecía diferente, más pesado, como si estuviera impregnado de tensión. A veces sentía que hasta podía escuchar mis propios pensamientos siendo leídos allí. Una tarde, mientras cortaba verduras, escuché una voz fina y distante, casi infantil, repitiendo algo que mi madre me decía cuando tenía 8 años. La frase era sencilla, pero venía cargada de reproche y sentí que mi corazón se apretaba. Miré hacia el rincón de la cocina, pero no había nadie. Era imposible, y sin embargo, sabía que no estaba imaginando. Algo allí dentro estaba vivo de una manera que yo no lograba comprender. Empecé a evitar mirar la tabla de cortar, los utensilios o cualquier superficie lisa, porque era allí donde las cosas se manifestaban. A veces, los objetos cambiaban de lugar tan sutilmente que tardaba minutos en darme cuenta. Otras veces, las voces susurraban tan cerca que parecía que alguien me hablaba al oído. Dormir después de un turno se volvió casi imposible. Revivía cada susurro, cada risa, cada olla cayendo. Un día, mi jefa entró y comentó sobre un plato que había desaparecido de forma extraña. Me quedé helada, porque sabía que la cocina no solo estaba jugando conmigo, estaba influyendo en todo, como si decidiera qué aparecía o desaparecía. La sensación de estar siendo probada o manipulada me puso tensa. Intenté racionalizar, pero no había lógica que explicara objetos moviéndose solos, voces repitiendo secretos antiguos y risas que helaban la sangre. Empecé a escribir lo que pasaba, intentando organizar mi cabeza. Anotaba fechas, horarios, cada objeto que se movía, cada frase o susurro que oía. Con el tiempo, noté patrones. Cuanto más intentaba ignorarlo, más intenso se volvía. Cuanto más intentaba esconder mis pensamientos o secretos, más los repetía la cocina. Era como si me estuviera obligando a encarar lo que yo evitaba. En una noche particularmente difícil, escuché mi propio grito reflejado por la cocina. Pero no era yo, era mi voz, repitiendo palabras que ni siquiera recordaba haber dicho en voz alta. Mi cuerpo se estremeció. Parecía que la cocina podía reproducir lo que estaba guardado dentro de mí, amplificando emociones y secretos, transformando memorias en sonidos reales. Fue la primera vez que sentí miedo de quedarme sola allí de verdad. Después de eso, empecé a llegar más temprano y a salir más tarde, solo para no enfrentar los momentos más intensos sola. Pero no servía de nada. La cocina encontraba una forma de manifestarse, incluso con colegas alrededor. Era como si estuviera viva, consciente, observando y reaccionando. Cada noche que pasaba allí me dejaba más exhausta, más paranoica, más convencida de que algo inexplicable se escondía entre el fogón, las ollas y los cuchillos, listo para revelar todos los secretos que yo creía haber enterrado. En una noche más silenciosa de lo normal, me quedé sola en la cocina por unos minutos. No había ruido alguno, ni el siseo del fogón, ni el sonido del extractor. Ese silencio me incomodó más que el caos de las otras noches. Sentí un apretón en el pecho, como si algo estuviera esperando a que yo bajara la guardia. Me quedé quieta,
respirando despacio, intentando no pensar en nada que pudiera despertar esa presencia invisible. Fue entonces cuando escuché una frase corta, dicha con claridad, sin susurros. Era una confesión que yo había hecho solo una vez, años atrás, a alguien que ya no formaba parte de mi vida. La voz no parecía masculina ni femenina. Era neutra, casi sin emoción. Mis piernas flaquearon y necesité sentarme en el suelo frío de la cocina. Nunca le conté eso a nadie allí. Nunca lo escribí en ningún lugar. Aquella noche, los objetos no se movieron. No hubo ollas cayendo ni cuchillos deslizándose. Solo las voces. Venían en secuencia, una tras otra, como si estuvieran leyendo algo dentro de mí. Cada frase traía un recuerdo que yo intentaba olvidar. Culpa, rabia, arrepentimiento. Todo ecoaba en aquel espacio cerrado, como si la cocina se estuviera alimentando de esas emociones. Empecé a hablar en voz alta, casi sin darme cuenta. Pedí que parara. Dije que ya había sufrido suficiente. Mi voz salía débil, temblorosa, y parecía no hacer ninguna diferencia. Las luces parpadearon levemente y sentí un calor extraño subir desde el suelo. No era el calor del fogón, era algo diferente, sofocante, como si el ambiente estuviera reaccionando a mi fragilidad. Cuando acepté, incluso sin querer, aquello que venía escondiendo de mí misma, los sonidos disminuyeron. Las voces se volvieron más distantes. El silencio regresó, pesado, pero soportable. Me quedé allí sentada por unos minutos, intentando entender lo que acababa de pasar. No sabía si me había enfrentado a algo sobrenatural o si me había quebrado por dentro. Tal vez ambas cosas. En los días siguientes, los fenómenos se volvieron más raros. Aún ocurrían, pero con menos intensidad. Un objeto fuera de lugar, un sonido distante, nada como antes. Pasé a controlar mejor mis emociones en ese espacio, como si hubiera aprendido que la cocina reaccionaba a cada sentimiento mío. Eso no me traía alivio, solo un tipo extraño de vigilancia constante sobre mí misma. Nunca le conté todo a nadie. ¿Cómo explicar que un lugar puede escuchar tus pensamientos? ¿Que un ambiente puede guardar y repetir secretos que juraste nunca revelar? Las pocas veces que intenté comentar algo, las personas se rieron o cambiaron de tema. Así que me lo guardé. Tal vez sea mejor así. A veces, cuando estoy sola y cansada, todavía siento aquel peso en el aire. Nada se mueve, nada habla, pero sé que está ahí, esperando, como si la cocina tuviera memoria, como si hubiera aprendido quién soy y lo que cargo conmigo. He pensado en renunciar. Muchas veces, pero algo me retiene allí. No sé si es miedo, costumbre o la sensación de que, si me voy, aquello podría acompañarme. Prefiero creer que, mientras me quede, logro mantener todo bajo control, aunque sepa que no tengo seguridad ninguna de ello. Hasta hoy, cuando escucho un ruido extraño o una olla cayendo sin explicación, me detengo por unos segundos y me quedo en silencio. No respondo, no pienso, no siento, porque aprendí de la peor forma que en ese lugar cualquier emoción puede ser escuchada. Y algunos secretos, una vez dichos en voz alta, nunca más dejan de resonar. Tengo años de experiencia como comerciante en el mercado y nunca había visto que algo así sucediera. Todo comenzó un martes cualquiera, cuando noté que algunas luces del mercado parpadeaban solas. No eran bombillas fundidas ni cables sueltos, simplemente se encendían y apagaban, siempre cerca de puestos vacíos, como si quisieran llamar la atención. Al principio pensé que era mi imaginación o el cansancio, pero la frecuencia aumentó en los días siguientes. Empecé a notar que la sensación era más intensa cuando estaba sola, después de que los clientes se marchaban. El ruido del viento no explicaba el sonido metálico de las luces, ni el reflejo extraño en las vitrinas. Sentía un peso en el aire, una extrañeza casi palpable, pero no lograba identificarla. Algo me decía que no se trataba de un problema eléctrico, y, al mismo tiempo, sentía curiosidad, intentando descubrir qué causaba aquello.
Nunca pensé que descubrirlo sería tan perturbador. Una noche, después de cerrar mi puesto, oí pasos en los pasillos vacíos del mercado. Parecían leves, casi susurros, como si alguien caminara con cuidado, intentando no ser notado. Pero no había nadie. Miré hacia los lados, hacia los rincones oscuros, pero nada se movía. Era distinto al sonido de las ratas o de la limpieza nocturna. Era demasiado humano. Comencé a sentir frío en la nuca, a pesar del calor del final de la tarde. Respiré hondo, intentando convencerme de que estaba demasiado cansada, pero mis oídos seguían captando aquellos pasos, cercanos y distantes al mismo tiempo. Un murmullo bajo, casi indistinguible, acompañaba cada paso. Parecía que alguien conversaba conmigo, pero sin palabras claras. Al día siguiente, algunos puestos estaban completamente desiertos, y las luces seguían parpadeando, como si tuvieran vida propia. Notaba que cada objeto expuesto parecía diferente, más consciente. Un cesto de frutas parecía observarme cuando pasaba, como si juzgara mi prisa. Un frasco de vidrio en el puesto de al lado reflejaba mi expresión, pero de forma distorsionada, como si ocultara algo. Comencé a sentir que el mercado guardaba fragmentos de vidas que nunca existieron, memorias de clientes que nadie conocía. Y cada vez que intentaba ignorarlo, los sonidos y reflejos aumentaban, como si respondieran a mi atención. Llegué a casa aquella noche exhausta, pero no pude dormir. Me quedé pensando en el mercado, en las luces, en los murmullos. Parecía imposible, pero había algo allí que no entendía. Mi mente intentaba racionalizar, buscando explicaciones lógicas, pero ninguna encajaba. Cuando cerré los ojos, vi destellos de personas desconocidas atravesando pasillos que yo conocía. Eran siluetas breves, paradas ante los puestos, observando mis elecciones. Sabía que no eran clientes reales, pero aún así sentía su presencia. Era incómodo, perturbador, como si mis decisiones como comerciante fueran juzgadas por esos fragmentos de vidas pasadas. A la mañana siguiente, decidí quedarme hasta más tarde en el mercado, intentando entender qué sucedía. Observé cada rincón, cada vitrina, cada detalle de los puestos. Me di cuenta de que algunas luces parpadeaban justamente cuando yo ignoraba un área específica, como si quisieran que mirara. Cuando finalmente me enfocaba, todo volvía a la normalidad. Era como si el mercado tuviera conciencia de mi atención, respondiendo a mis gestos y decisiones. Intenté tocar los objetos, pero había una sensación extraña, casi eléctrica, que pasaba por las manos. No era frío ni calor, simplemente presencia, una presencia intensa y silenciosa. Un día, una de las luces parpadeó de forma diferente, más rápida, mientras yo hurgaba en una caja de utensilios de cocina. Miré la caja y parecía que los objetos de dentro se reorganizaban solos, formando líneas y patrones que yo nunca había hecho. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Era imposible de explicar. Comencé a preguntarme si el mercado registraba cada una de mis elecciones, cada gesto, y respondía de forma propia. Cada pasillo parecía más largo, cada sombra más profunda. Empezaba a sospechar que no era solo el mercado, sino algo que existía dentro de él, algo antiguo. Por la noche, cuando salía a guardar mis cosas, oí risitas bajas. No eran de niños jugando, era algo más viejo, más triste. Seguí los sonidos, pero no había nadie. Las risas venían de puestos completamente vacíos, de pasillos que yo sabía que estaban cerrados bajo llave. Parecía que estaba caminando dentro de recuerdos que no eran míos, memorias de personas que nunca pasaron por allí. La sensación de ser observada aumentaba y empecé a tener miedo de estar sola en el mercado. Algo me decía que aquellas memorias podían percibir mi presencia y reaccionar de formas imprevisibles. Después de eso, empecé a notar patrones. Ciertas luces parpadeaban solo cerca de objetos específicos: un cuaderno antiguo, un sombrero de paja, utensilios de cocina. Parecía que el mercado tenía preferencias y que me mostraba solo fragmentos de las historias de esos objetos,
Cuando me acercaba, sentía deseos de retirar la mano, pero también curiosidad. Era como si aquellos objetos quisieran comunicar algo, pero de manera vaga, incompleta. Intenté grabar videos, pero la cámara mostraba solo luces parpadeando, nada más. Lo que mis ojos veían y lo que la cámara captaba eran cosas distintas. Cierta noche, escuché una voz llamando mi nombre. No un grito, ni algo alto, solo un susurro. Parecía venir de todos los rincones al mismo tiempo. Mi corazón se aceleró y me quedé congelada. No había nadie. El mercado estaba vacío, silencioso, excepto por el sonido de mi propia respiración mezclada con el susurro. No sabía si aquello era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el miedo era palpable, intenso. Sentía como si cualquier movimiento equivocado pudiera desencadenar algo que no lograría controlar. Empecé a notar que mis elecciones en el mercado afectaban a algo invisible. Si dejaba un puesto vacío sin revisar, la luz parpadeaba con más fuerza. Si movía objetos con cuidado, todo parecía calmarse. Era agotador, pero fascinante. No sabía si eran apariciones, energía antigua, o simplemente mi mente intentando organizar el caos. Pero el hecho es que el mercado reaccionaba. Cada noche, al cerrar, sentía una presencia acompañándome hasta la salida. Algo que no me tocaba, pero me observaba, y yo sabía que estaría allí cuando regresara. Una tarde de jueves, noté algo que me hizo detenerme. Un espejo antiguo, apoyado en una pared que rara vez usábamos, reflejaba no solo mi imagen, sino sombras que no lograba identificar. Parecían siluetas de clientes que nunca existieron, personas que nunca había visto en la vida real. Parpadeé y desaparecieron, pero la sensación de ser observada permanecía, como si el espejo guardara recuerdos invisibles. Empecé a sentir que cada objeto del mercado tenía memoria propia, memorias que se superponían a mi rutina. Decidí hablar con otros comerciantes, pero nadie había notado nunca nada parecido. Algunos se rieron, otros me miraron con desconfianza. Nadie sabía explicar las luces, los murmullos o las sombras. Dejé de comentarlo, por miedo a parecer loca, pero cada vez que entraba sola al mercado, la sensación de ser seguida aumentaba. Caminar por los pasillos se convirtió en un ejercicio de cautela, como si estuviera invadiendo un territorio que no me pertenecía. Cierta noche, sentí que los objetos empezaron a moverse solos. No fue nada espectacular, pero sí lo suficiente para dejarme en shock. Una botella rodó de un estante, una caja se cayó, los utensilios cambiaron de lugar. No había viento, no había nadie cerca, solo yo, rodeada de fragmentos de historias que parecían repetirse. Era como si el mercado estuviera vivo, reaccionando a mi miedo y curiosidad. Respiré hondo, intentando racionalizar, pero la lógica ya no funcionaba. Empecé a fijarme en los detalles más sutiles, pequeñas marcas en los estantes, objetos girados siempre en la misma dirección, como si quisieran mostrar algo. A veces sentía olor a comida que nadie había cocinado, u oía pasos que no pertenecían a ningún comerciante. Era como si el mercado me recordara cosas olvidadas, recuerdos que no eran míos. Sabía que algo estaba sucediendo allí, algo que no podía controlar. Una mañana de viernes, percibí una sensación nueva. Algunos objetos parecían reaccionar a mi emoción. Cuando me sentía ansiosa, la luz parpadeaba más rápido. Cuando respiraba hondo e intentaba calmarme, todo parecía estabilizarse. Comencé a hacer pruebas conscientemente, intentando entender los límites de aquella presencia. Pero cuanto más investigaba, más confundida me sentía. Cada acción mía provocaba una reacción diferente, y no siempre previsible. Una vez, al arreglar un puesto de juguetes antiguos, oí una voz susurrando una frase corta. «No deberías estar aquí». El sonido venía de todas partes, pero cuando miré, no había nadie. Mi corazón se disparó y sentí ganas de correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. La sensación era de alerta, como si hubiera invadido un espacio que no me pertenecía. Respiré hondo, intentando racionalizar,
pero sabía que aquella voz no venía de una persona viva. Empecé a prestar atención a cada objeto, intentando percibir patrones. Cada cesta, caja o frasco parecía tener una historia, un fragmento de alguien que pasó por allí. Las luces parpadeaban al acercarme a ciertos artículos y, a veces, podría jurar que pequeños susurros se intensificaban. La idea de que todo aquello estuviera vivo me asustaba, pero también me fascinaba. Me sentía parte de algo que no lograba entender, algo que existía más allá del tiempo común. Una noche, después de cerrar el puesto, sentí pasos detrás de mí. No rápidos ni fuertes, sino continuos, casi sincronizados con mi propio caminar. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Parecía que alguien me seguía por los pasillos vacíos, pero sin mostrarse. Mi respiración se volvió pesada y sentí escalofríos recorriendo mi columna. La sensación de ser observada era tan intensa que casi no pude salir del mercado. En los días siguientes, empecé a notar que objetos antiguos, cuadernos, sombreros, utensilios, cambiaban de lugar cuando yo no miraba. No era desorden, se posicionaban de forma que parecían contar algo, como si tuvieran conciencia de mi mirada. A veces sentía que me estaban juzgando o quizás probando mis intenciones. Cada detalle me ponía más nerviosa y al mismo tiempo más ligada a aquel lugar extraño. Pasé a estar cada vez más alerta, como si mi rutina dependiera de observar cada movimiento, cada reflejo. Las luces, los susurros, los objetos, todo me respondía, pero aún no entendía qué era. Algunas noches, la sensación de fragmentos de vidas pasadas era tan intensa que juraría oír risas o conversaciones completas, recuerdos que no eran míos. Empecé a darme cuenta de que aquel mercado tenía memoria propia, y tal vez quería enseñarme algo, o simplemente mostrarme que nunca estaba sola allí. Después de algunas semanas conviviendo con esto, empecé a cambiar mi forma de trabajar. Hablaba bajo, evitaba movimientos bruscos y siempre avisaba en voz alta cuando iba a mover algo. No sé por qué, pero me parecía correcto hacerlo así. Cuando actuaba de ese modo, las luces se volvían más estables y los murmullos disminuían. Era como si el mercado respondiera al respeto. Aún así, la sensación de estar siendo evaluada nunca se iba. En Guadalajara, el mercado suele quedarse completamente silencioso después de cierta hora. Fue en una de esas noches cuando noté algo diferente. Los sonidos ya no venían de lugares aleatorios, sino que seguían un recorrido. Los pasos empezaban cerca de la entrada e iban avanzando por los pasillos, deteniéndose siempre en los puestos vacíos. Era como si alguien estuviera recorriendo un camino antiguo, repitiendo un hábito. Me quedaba quieta, solo escuchando, por miedo a interferir. Un detalle empezó a incomodarme mucho. Los murmullos no eran frases sueltas, eran preguntas. Cosas sencillas como ¿se lo lleva? ¿Cuánto cuesta? O vuelvo luego. Frases comunes de clientes, pero dichas sin cuerpo, sin presencia. Aquello me dio una opresión en el pecho difícil de explicar. Parecía que el mercado guardaba solo lo que nunca se concluyó. Conversaciones interrumpidas, elecciones que nadie llegó a tomar. En una noche más pesada, decidí responder en voz baja. Dije simplemente, ya estamos cerrando. En el mismo instante, las luces dejaron de parpadear. El silencio fue tan completo que llegó a doler en los oídos. Me quedé inmóvil por unos segundos, con miedo de lo que pudiera pasar después. No pasó nada. Pero la sensación de haber sido escuchada se quedó conmigo el resto de la noche. A partir de ahí, empecé a sentir que mi presencia era aceptada, pero no del todo. Los objetos seguían reorganizándose cuando yo no miraba y, a veces, encontraba abiertos de nuevo puestos que estaba segura de haber cerrado. No parecía algo agresivo, era más bien como una insistencia, una necesidad de repetición, como si el mercado estuviera atrapado en rutinas antiguas y yo fuera solo una pieza más pasando por allí. Hubo un día en que encontré un cuaderno sobre mi puesto. No era mío, ni de ningún comerciante que yo conociera. Las páginas estaban en blanco, pero cuando lo toqué sentí un peso extraño.
como si estuviera sosteniendo algo lleno de historias. Lo hojeé rápidamente y sentí un malestar, una tristeza que no era mía. Cerré el cuaderno y lo dejé exactamente donde estaba. Las luces, aquella noche, estuvieron en calma. Empecé a entender que el mercado no lo mostraba todo de una vez. Elegía qué revelar y cuándo. Algunas noches eran tranquilas, casi normales. Otras estaban llenas de pasos, sombras y murmullos. Nunca sabía qué iba a encontrar al llegar. La imprevisibilidad era lo que más me desgastaba. Llegué a pensar en dejarlo todo, pero algo siempre me hacía volver. El miedo dejó de ser pánico y se convirtió en una alerta constante. Funcionaba en automático, pero siempre atenta. Sabía reconocer cuándo no era una buena noche para quedarse hasta tarde. En esas ocasiones cerraba el puesto más temprano y me iba sin mirar atrás. Sentía claramente cuando el mercado estaba lleno, aun sin haber nadie allí. Era una sensación difícil de explicar, pero muy real. Hubo una noche en que oí claramente a alguien dar las gracias. Fue bajo, casi educado. No vi a nadie, no sentí pasos, solo la voz. Aquello me dejó más conmocionada que cualquier otro sonido. La idea de que aquellas presencias tuvieran conciencia, memoria e incluso educación me hizo cuestionarlo todo. Tal vez no fueran cosas malas. Tal vez fueran solo restos de personas que nunca se fueron de verdad. Hoy ya no intento entenderlo completamente. He aprendido a convivir con ello. Sé qué pasillos evitar, qué objetos no tocar y cuándo es hora de marcharse. El mercado sigue funcionando. La gente entra y sale sin notar nada. Pero yo sé qué es lo que queda después. Y sé que, aunque estén vacíos, aquellos pasillos nunca están realmente solos. Sigo trabajando en el mismo mercado casi todos los días. Quien pasa por allí no nota nada fuera de lo común. Puestos, luces, voces normales. Pero yo sé identificar cuando algo cambia. A veces es un silencio más pesado. Otras veces, una bombilla que tarda en encenderse. Pequeñas señales que solo tienen sentido para quien convive con aquello desde hace demasiado tiempo. No le cuento esta historia a nadie de la feria. He aprendido que algunas cosas no necesitan ser compartidas. Cada persona parece cargar con su propio límite para lo que es capaz de aceptar como real. Yo simplemente sigo mi rutina, hago mi trabajo correctamente e intento no dejar asuntos pendientes. Tengo la sensación de que el mercado reacciona mejor cuando todo está en orden, como si odiara las cosas mal resueltas. De vez en cuando estoy sola, siento una presencia parada cerca de mi puesto. No se mueve, no habla, simplemente se queda allí. Me he girado varias veces esperando ver a alguien, pero nunca hay nadie. Aún así, siento que no estoy sola. En esos momentos sigo trabajando, fingiendo normalidad, como si eso fuera una forma de respeto. Las luces todavía parpadean, pero solo cerca de los puestos vacíos. Los murmullos continúan siendo bajos, casi educados. Ya no me asustan como antes, pero tampoco se han vuelto algo común. Creo que el miedo no se va del todo. Solo aprende a quedarse quieto, observando junto a mí. No sé exactamente qué existe allí después de que todos se van. Tal vez sean recuerdos, tal vez personas que nunca se partieron, tal vez solo el peso de años repitiendo las mismas rutinas. Solo sé que, cuando cierro el puesto y camino hacia la salida, siempre siento que algo se me queda mirando. Y, aún sin ver a nadie, tengo la certeza de que el mercado se acuerda de mí. Una noche reciente, mientras barría el suelo frente a mi puesto, sentí algo distinto. No eran pasos ni murmullos. Era una quietud densa, como si el mercado contuviera la respiración. Las luces no parpadearon. Los objetos no se movieron. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba atento a mí, esperando algo que yo aún no entendía. Me quedé allí unos minutos más, sin hacer nada, solo observando. Pensé en todas las veces que había pasado por alto detalles, en los clientes apurados, en las conversaciones cortadas por la prisa. Me pregunté cuántas historias se habían quedado suspendidas entre esos pasillos. Tal vez el mercado no guardaba fantasmas, sino pausas, momentos inconclusos que nunca encontraron cierre. Antes de irme,
Acomodé un objeto que no era de mi puesto. Un sombrero de paja que alguien había dejado en una banca vacía. No sabía por qué lo hacía, pero sentí que debía dejarlo bien puesto, alineado, como si alguien fuera a volver por él. En ese instante, oí un suspiro leve, casi agradecido. No me giré, solo terminé de guardar mis cosas. Al apagar la última luz, sentí algo muy claro. El mercado no quería que me quedara, pero tampoco quería que me fuera mal. Había una especie de equilibrio frágil, una convivencia silenciosa basada en el respeto y la repetición. Mientras cumpliera mi parte, orden, cuidado, atención, nada cruzaría ese límite invisible. Hoy sigo entrando cada mañana como siempre. Abro mi puesto, saludo a los vecinos, vendo, cobro, sonrío. Por fuera, nada cambió. Pero sé que cuando cae la tarde y los pasillos se vacían, el mercado despierta de otra forma. Y yo ya no lo miro como un lugar cualquiera, sino como algo que recuerda, observa y espera. Cuando cierro y camino hacia la salida, no acelero el paso. No miro atrás, solo avanzo con calma, sabiendo que, entre luces quietas y puestos vacíos, algo permanece allí, repitiendo rutinas antiguas. Y tengo la certeza de que, mientras yo siga regresando, el mercado seguirá recordándome también. Tengo 33 años y trabajo como cartero en Guadalajara. Es un trabajo tranquilo, más o menos repetitivo, pero me gusta caminar por la ciudad, conocer gente y ver el movimiento de las calles. Nunca imaginé que mi rutina pudiera ser interrumpida por algo tan extraño que ni siquiera sé bien cómo explicarlo. Todo comenzó una mañana normal, cuando, entre las cartas, encontré una con mi propio nombre como remitente. Pensé que era un error o una broma, pero la letra era extraña, no parecía mía. Me quedé mirándola por algunos segundos, intentando recordar si había enviado algo así, y nada tenía sentido. Abrí la carta, un poco sin querer, y comencé a leer. El texto era simple, casi informal, pero describía cosas muy específicas sobre mi vida. Hablaba sobre pequeños hábitos que solo yo conocía, como el café que tomo todos los días a las 7 o la forma en que guardo mi correspondencia al llegar a casa. Me quedé paralizado, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Respiré hondo, intentando racionalizar. Debía ser algún tipo de broma pesada de alguien que me observaba, pensé. En los días siguientes, continué encontrando cartas similares, siempre enviadas desde mi propia dirección. Cada una detallaba algo que aún estaba por suceder, pequeñas situaciones cotidianas que terminaban concretándose exactamente como estaban escritas. Empecé a sentirme incómodo, a sentir que mi rutina ya no era mía. Hasta que una carta describió una pelea que tendría con mi hermano, algo que aún ni siquiera había pasado. Cuando sucedió, me quedé sin palabras. Intenté ignorar las cartas, pensando que, si no las leía, nada cambiaría. Pero cada vez que las dejaba de lado, encontraba otra a continuación. Siempre que me resistía a leer, algo sucedía que me empujaba de vuelta a ellas. Era como si hubiera una fuerza insistente, obligándome a confrontar cada palabra escrita. Comencé a sentir que mi vida ya no estaba controlada por mí, y eso me ponía ansioso, inquieto. Lo peor llegó cuando una carta mencionó miedos que nunca le había contado a nadie, pequeñas inseguridades que solo yo conocía, cosas que mantenía guardadas para no parecer débil. Saber que alguien o algo podía escribir sobre eso con tanta precisión me dejó profundamente vulnerable. Pasé a mirar mis cartas con desconfianza, cada sobre que recibía, pensando si era otro de esos mensajes imposibles. Una mañana, recibí una carta que decía que me tropezaría y caería en la calle al salir para el trabajo. Me reí intentando restarle importancia, pero al poner el pie en la acera, perdí el equilibrio exactamente en aquel punto descrito. Mi corazón se aceleró, la sensación de incredulidad y miedo me dominó. Comencé a darme cuenta de que no eran coincidencias. Aquello estaba sucediendo tal como estaba escrito.
Cada carta siguiente aumentaba mi desesperación. Detallaban encuentros, decisiones e incluso pensamientos míos, como si alguien estuviera dentro de mi cabeza. No sabía cómo reaccionar, ni si podía intentar cambiar algo. Cualquier intento de ignorar o desviar parecía simplemente llevar a otra carta, más precisa, más intrusiva. Empecé a sentirme como una marioneta, viendo mi vida ser manipulada a la distancia. El aislamiento llegó de la mano. Pasé a desconfiar de todo y de todos. Evitaba amigos, parientes e incluso colegas de trabajo, por miedo a que mis acciones fueran nuevamente previstas y confirmadas. Cada carta era un recordatorio de que yo no tenía el control, de que mi propia rutina era monitoreada y dictada. Dormir se volvió difícil e incluso mi comida parecía no tener sabor, porque cualquier momento de mi vida podía ser anticipado y descrito en aquellas páginas misteriosas. Una carta llegó con instrucciones detalladas sobre cómo debería pasar por una calle concurrida aquel día, evitando a alguien que ni siquiera conocía. Pero al seguir el camino indicado, noté a una figura observándome de lejos, y me di cuenta de que tal vez aquel alguien o algo estaba realmente controlando todo a mi alrededor. La sensación de peligro se volvió constante, como si un hilo invisible guiara cada uno de mis pasos. Empecé a anotar todo, intentando crear un registro de lo que sucedía, pero cuanto más escribía, más cartas llegaban con detalles sobre mis propios registros. Era como si la propia escritura y mi intento de documentar fueran parte del juego de ellos. Un terror silencioso me acompañaba, una sensación de que había perdido completamente la libertad de elegir, de decidir o siquiera imaginar cualquier acción sin que ésta ya estuviera prevista en tinta. En el trabajo, comencé a equivocarme en cosas simples. Entregaba cartas en el número equivocado. Olvidaba nombres que conocía desde hacía años. Mi cabeza estaba siempre en las cartas, intentando prever si algo de lo que hacía ya estaba escrito en algún lugar. Cada vez que metía la mano en la bolsa, sentía un nudo en el estómago, con miedo de encontrar otro sobre con mi nombre como remitente. El sonido del papel se convirtió en un detonante para mí. Una de las cartas decía que pensaría en faltar al trabajo un viernes, pero que terminaría yendo de todos modos. Aquello me irritó de una manera distinta. Era como si se estuvieran burlando de mi intento de control. Esa mañana decidí que no saldría de casa. Me quedé sentado en el sofá, mirando hacia la puerta, repitiendo en voz alta que no iría. Minutos después, mi jefe llamó diciendo que necesitaba cubrir a un colega enfermo. Fui a trabajar con rabia más que con miedo. En el camino, intenté cambiarlo todo. Tomé calles diferentes, me detuve más tiempo de lo normal, hablé con personas aleatorias. Al final del día, al abrir la bolsa, encontré una carta nueva describiendo exactamente esos intentos, como si ya esperaran cada reacción mía. Allí comprendí que hasta mi rebeldía formaba parte del guión. Comencé a prestar atención a la letra de las cartas. No era igual a la mía, pero tampoco era totalmente extraña. Había curvas parecidas, pequeñas manías gráficas que me recordaban algo familiar. Eso me incomodó más que cualquier predicción. La idea de que aquello pudiera venir de mí mismo, de alguna forma, era demasiado difícil de aceptar. Preferí no pensar en eso por mucho tiempo. Una carta mencionó que soñaría con mi padre, que murió cuando yo era adolescente. Decía que despertaría con la sensación de que él quería alertarme sobre algo. Aquella noche, dormí mal, inquieto. Soñé con él parado en la puerta de mi habitación, en silencio, solo mirándome. Desperté sudando frío, con el corazón acelerado y una sensación pesada en el pecho que tardó horas en desaparecer. Después de eso, las cartas comenzaron a volverse más personales. Hablaban sobre elecciones que aún no había tomado, pero que parecían cada vez más inevitables. Una de ellas decía que pensaría en tirarlas todas, pero que no lo lograría. Era verdad. Siempre que reunía valor, algo me lo impedía. Miedo, curiosidad, o tal vez la certeza de que aquello no cambiaría nada. Pasé a evitar leer todo de una vez. Leía fragmentos, me saltaba líneas, intentaba no absorber demasiado. Aún así, los acontecimientos encajaban.
Empecé a sentirme observado todo el tiempo, incluso cuando estaba solo en casa. El silencio se volvió algo pesado, casi ruidoso. Cualquier ruido me hacía pensar que alguien estaba allí, siguiendo cada uno de mis pasos. Una carta en especial me dejó paralizado. Describía un día común, pero terminaba diciendo que, en breve, dejaría de intentar cambiar lo que estaba escrito. No decía cómo ni cuándo, solo afirmaba eso con una certeza aterradora. Pasé todo el día pensando en ello, intentando demostrarme a mí mismo que aquello estaba mal. Pero en el fondo, ya sentía que estaba demasiado cansado para luchar. Empecé a actuar en automático. Despertaba, trabajaba, comía y dormía sin reflexionar mucho. Las cartas seguían llegando, confirmándolo todo. Ya no había sorpresa, solo una sensación constante de derrota. Era como vivir sabiendo el final de cada pequeño capítulo de mi vida, sin poder alterar ni una sola línea. Eso me fue vaciando por dentro. A veces pienso que lo más aterrador no fueron las predicciones, sino la forma en que me fui acostumbrando a ellas. El miedo inicial dio paso a algo más peligroso, la aceptación. Ya no intentaba entender quién enviaba las cartas, solo seguía. Y, aun sabiendo que algo estaba muy mal, empecé a sentir que resistir exigía más fuerza de la que aún tenía. Un día, encontré una carta diferente a las otras. El papel era el mismo, el sobre también, pero el tono era más directo. Decía que empezaría a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos, como horarios repetidos y personas cruzando mi camino más de una vez. Ese mismo día, vi al mismo hombre 3 veces en lugares diferentes, siempre mirándome rápido y desviando el rostro. Intenté convencerme de que era coincidencia, pero la sensación de estar siendo seguido no me abandonó más. Pasé a revisar el reloj con frecuencia. Siempre que miraba, los minutos parecían iguales a los descritos en las cartas. Hablaban incluso de mi manía de revisar si la puerta estaba cerrada con llave más de una vez antes de dormir. Eso me dejó exhausto mentalmente. Era como si mi mente estuviera siendo leída en tiempo real. No sobraba espacio ni para pensar en silencio. Una carta decía que intentaría pedir ayuda, pero que no sabría exactamente cómo explicarlo. Decidí llamar a un viejo amigo. Empecé a contarle, pero las palabras se trabaron. Sonaba demasiado absurdo incluso para mí. Colgué rápido, sintiendo vergüenza y una soledad profunda. Más tarde, al leer el resto de la carta, vi que eso también estaba previsto, incluyendo el sentimiento que tendría después. Empecé a sospechar que las cartas no solo describían el futuro, sino que lo empujaban a suceder. Cuanto más leía, más parecía que aquello se fijaba. Pensé que tal vez, si dejaba de leer por completo, algo cambiaría. Pero las cartas seguían llegando, cada vez más específicas, como si supieran exactamente cuándo intentaría huir de ellas. En una de ellas estaba escrito que perdería algo importante en casa. El mismo día, busqué mis llaves durante horas. Nunca salieron del apartamento. Al final, las encontré sobre la mesa, bien visibles, como si alguien las hubiera puesto allí después. Me quedé parado mirando, intentando recordar si yo mismo había hecho aquello. No pude. El cansancio empezó a aparecer en el cuerpo, dolores de cabeza constantes, falta de apetito, noches mal dormidas. Las cartas mencionaban eso también, casi como un efecto secundario esperado. Decían que empezaría a confundir recuerdos reales con cosas que solo estaban escritas, y eso empezó a suceder. A veces no sabía si algo había sido vivido o solo leído previamente. Una noche, al llegar a casa, encontré una carta ya abierta sobre la mesa. Estaba seguro de que aún no la había leído. El texto decía que no recordaría haber abierto aquella carta. Aquello me dio un vuelco en el estómago. Pasé a dudar de mi propia memoria, de mis propios gestos. Era como si partes de mi día estuvieran siendo borradas. Comencé a evitar pensar en el futuro, por miedo a que eso también fuera anticipado. Intentaba mantener la cabeza vacía, enfocarme solo en lo que tenía delante. Aún así, las cartas aparecían describiendo ese esfuerzo inútil. Decían que me cansaría de intentar no pensar. Inevitablemente, me cansaba.
Una de las cartas más perturbadoras decía que empezaría a desconfiar de mí mismo, que me preguntaría si, en algún momento, había escrito todo aquello y simplemente lo había olvidado. La idea me acompañó todo el día. Me quedé observando mis manos, mi letra en otros papeles, buscando alguna confirmación o negación. No encontré nada que me tranquilizara. A estas alturas, ya no sabía si las cartas controlaban mi vida o si solo revelaban algo que siempre había estado allí. La sensación de estar atrapado dentro de un guión invisible era constante. Continuaba siguiendo mis días, pero con la incómoda certeza de que cada paso ya había sido decidido antes, incluso de que yo pensara en darlo. La última carta que encontré llegó un día en que ya estaba casi indiferente. La abrí sin prisa, sentado en la cama, aún de uniforme. Decía que llegaría a un punto en que dejar de recibir cartas sería más aterrador que seguir recibiéndolas. En ese momento me pareció una exageración, pero en el fondo, algo en mí estuvo de acuerdo. La idea del silencio total empezó a parecer incorrecta, como si dependiera de aquello para saber quién era yo. En los días siguientes, no apareció ninguna carta, ni en la bolsa, ni en el buzón, ni en casa. La ausencia me dejó inquieto. Pasé a revisar todo varias veces, como si hubiera perdido algo esencial. Mi día parecía suelto, sin dirección. Por primera vez en meses, nada estaba previsto, y eso me dio una ansiedad diferente, casi mayor que el miedo anterior. Empecé a tomar decisiones pequeñas solo para probar. Cambié el camino al trabajo, almorcé en horarios extraños, encendí la televisión solo para escuchar ruido. Nada sucedió. Ninguna carta confirmando, ninguna predicción. Aún así, sentía que estaba siendo observado, como si aquello fuera solo una pausa. Dormía mal, esperando encontrar un sobre al despertar. Una semana después, llegué a casa y vi un papel en blanco sobre la mesa. No tenía sobre, ni texto, ni firma, solo una hoja doblada a la mitad. Me quedé mirando por un tiempo demasiado largo. No tuve valor para escribir nada en ella, ni para tirarla. La guardé en el cajón, con la sensación de que, de alguna manera, aquello aún no había terminado. Hoy continúo trabajando como cartero en Guadalajara, llevando cartas que no son mías. A veces, cuando tomo un sobre más pesado, mi corazón se acelera por un segundo. Aún reviso el cajón de vez en cuando, solo para ver si el papel sigue allí. Sigue allí, en blanco. Y, honestamente, no sé si eso significa que recuperé el control de mi vida, o si alguien aún está decidiendo, en silencio, qué viene después. Soy José Albañil y vivo en Guadalajara. Hace unas semanas empecé a trabajar en la reforma de una casa vieja que nadie había habitado por años. Al principio, todo era normal: medir, martillar, lijar, pero la primera noche que pasé allí solo, escuché algo raro. Alguien parecía caminar en la veranda justo afuera de la puerta principal. Pensé que sería un vecino, algún gato o hasta mi imaginación, pero cuando asomé la cabeza, no había nadie. Solo el silencio pesado de la casa antigua y el olor a madera húmeda. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La segunda noche, los pasos regresaron, esta vez más claros, más firmes. Parecían acompañar mis movimientos, aunque yo estaba solo en la casa. Me detuve en medio de la sala y escuché cómo cada paso parecía resonar dentro de mis recuerdos. Recuerdos de cuando era niño, de cosas que creía olvidadas, secretos que nunca le conté a nadie. Me senté en una esquina y respiré hondo, tratando de convencerme de que era mi mente jugando con los sonidos de la madera vieja. Empecé a notar que los pasos tenían ritmo, como si siguieran un patrón. Me hacían recordar momentos específicos: una discusión con mi padre, un error que cometí en la escuela, un amigo al que traicioné sin querer. Cada sonido era un golpe de conciencia. Era imposible no sentir que la casa sabía quién era yo, que de alguna manera absorbía mis memorias y las repetía en cada crujido de madera o en cada sombra de la veranda. Intenté hablar con alguien sobre esto, pero me daba vergüenza.
¿Cómo explicas que los pasos de la casa parecen conocer tus secretos más íntimos? Nadie me creería, pensé. Así que empecé a anotar lo que sentía, a escribir cada recuerdo que los pasos traían. Era como si la casa quisiera recordarme todo lo que había escondido, todo lo que había dejado sin resolver. Cada palabra que escribía se sentía más pesada que la anterior. Una noche, decidí enfrentar los pasos. Me levanté con la linterna y fui hacia la veranda. El piso crujía bajo mis pies y cada crujido parecía acompañar los que ya escuchaba. No había nadie, claro, pero entonces escuché mi propia voz, palabras que dije hace años, palabras que solo yo recordaba. Fue un golpe en el pecho. Me senté de nuevo, paralizado, y pensé que quizá la casa estaba viva, que había estado absorbiendo mis recuerdos sin que yo lo supiera. A partir de ahí, los pasos dejaron de ser simples sonidos y se volvieron experiencias. Caminaban conmigo dentro de la casa, y cada vez que entraba a un cuarto, revivía momentos que creía enterrados, pequeñas escenas de mi infancia, de mi adolescencia, arrepentimientos que me hacían sentir un nudo en la garganta. Todo parecía real, tangible, y sin embargo no había nadie más. Solo la casa y yo, compartiendo un silencio inquietante. Mi familia empezó a notar que llegaba a casa diferente, más callado, como si cargara algo invisible. No podía explicarles lo que pasaba. Les contaba que la casa era vieja y que hacía ruidos, pero eso no era suficiente. Ellos no entendían que esos pasos no eran solo ruidos. Eran recuerdos que cobraban vida, que caminaban a mi lado, recordándome que no podía escapar de mí mismo ni de mi pasado. Una noche, la sensación cambió. Los pasos no solo resonaban en la veranda, sino que parecían seguirme incluso cuando estaba en la cocina o el baño. Miraba las esquinas, la linterna temblando en mi mano, esperando ver algo, alguien. Pero solo veía sombras, formas que se disolvían cuando parpadeaba. Y entonces, un pensamiento me aterrorizó. ¿Y si la casa no quiere que me vaya? ¿Y si me quedo atrapado aquí, prisionero de mis recuerdos y secretos? Empecé a dormir poco. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos, risas, voces que reconocía, pero no podía ubicar en tiempo ni lugar. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde la veranda. La casa no era solo madera vieja y pintura descascarada. Era algo más, algo que absorbía y devolvía mi vida en ecos y murmullos. Me preguntaba si otros albañiles habían sentido lo mismo, o si era yo, solo yo, el elegido para enfrentar esto. Intenté ignorarlo, concentrarme en la reforma, en los detalles de la casa, pero cada día los pasos eran más intensos, más precisos. A veces parecían reírse de mí, otras veces me reprochaban cosas que había hecho. Empecé a sentir un miedo profundo, mezclado con culpa, con nostalgia. La casa parecía alimentarse de mis emociones, y cada recuerdo que venía a la mente era un ladrillo más en la prisión invisible que sentía alrededor de mí. Una noche me quedé despierto hasta tarde, tratando de grabar los sonidos con mi teléfono. Cada crujido parecía tener un significado, una memoria detrás. Escuché un paso más fuerte que los demás y, al revisar la grabación, oí mi risa de niño mezclada con un suspiro que no reconocí. El miedo me paralizó, pero también sentí curiosidad. ¿Qué estaba tratando de decirme la casa? Me senté en la sala, temblando, y sentí que cada pared me observaba, como si conociera todos mis secretos. Empecé a hablar en voz alta, contándole a la casa cosas que nunca había dicho a nadie. Secretos, arrepentimientos, confesiones tontas. Los pasos respondían, de alguna manera, acompañando cada palabra. Era como si la casa me escuchara, pero no me juzgara. Simplemente repetía mis memorias, amplificándolas. Esa sensación de compañía extraña era aterradora y a la vez reconfortante. Me sentí más expuesto que nunca, pero de algún modo comprendido. Durante el día, los ruidos desaparecían. La casa parecía inofensiva bajo la luz del sol, como si nunca hubiera sucedido nada. Pero al caer la noche, todo cambiaba.
Caminaba por los pasillos y escuchaba pasos detrás de mí, suaves al principio, luego firmes y claros. Me sorprendía a veces hablando solo, recordando momentos que la mayoría había olvidado. Era imposible escapar de mí mismo, y la casa me lo recordaba en cada sombra, en cada crujido. Una tarde, mientras lijaba una pared del segundo piso, sentí un escalofrío. Escuché mi nombre susurrado desde la veranda. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la madera vieja y el aire denso. La sensación de que alguien o algo me vigilaba se volvió insoportable. Mis manos temblaban mientras sujetaba la lija, y sentí que cada recuerdo reprimido de mi infancia se mezclaba con el miedo presente. Era como si la casa quisiera que reconociera todo lo que había olvidado. Decidí salir a caminar por la ciudad, buscando distraerme, olvidar por un rato, pero la sensación me seguía. Cada paso que daba por Guadalajara me recordaba momentos de mi pasado que había querido enterrar. Y entonces comprendí algo. No eran solo los pasos de la casa los que me acosaban, sino mis propios recuerdos, mis arrepentimientos, mis secretos. La casa solo los devolvía con una claridad que me hacía sentir vulnerable. Regresé a la casa al caer la tarde, con la intención de terminar la reforma y dejar aquel lugar atrás. Pero apenas crucé la puerta, los pasos comenzaron de nuevo, más claros, más cercanos, más precisos. Caminaban conmigo, siguiendo cada uno de mis movimientos, recordándome cosas que me hacían encogerme de miedo. Mi corazón latía con fuerza y por un instante deseé no haber empezado nunca aquel trabajo. Esa noche me senté en el suelo de la veranda y traté de respirar. Cerré los ojos y los pasos resonaban a mi alrededor, como un eco de todo lo que fui y de todo lo que callé. Sentí arrepentimiento, miedo, nostalgia y algo que no podía nombrar. La casa parecía un espejo que devolvía no mi reflejo, sino mi pasado en forma de sonidos y memorias. Cada paso era un recuerdo, cada crujido un reproche silencioso. Intenté ignorarlos, pensar en cualquier otra cosa, pero era imposible. Cada rincón de la casa guardaba un fragmento mío, una memoria que volvía para ser escuchada. Hasta los rincones más pequeños, que jamás había notado, parecían cargar con algo mío. La sensación de estar atrapado se hacía más fuerte cada noche. No sabía si podía seguir trabajando allí, si podría terminar la reforma sin perderme en aquel laberinto de recuerdos. En uno de los cuartos del segundo piso, encontré un espejo antiguo. Me miré y vi mi propio rostro, cansado y sudoroso. Pero algo estaba mal. Parecía que los pasos provenían de mi reflejo, de la imagen que devolvía el vidrio. Me estremecí. No era solo la casa la que repetía mis memorias, sino yo mismo, atrapado entre lo que fui y lo que la casa reflejaba. El miedo y la fascinación se mezclaban de manera extraña. Esa noche decidí dormir en la sala principal, lejos de la veranda, lejos de los cuartos que más recuerdos evocaban. Pero los pasos me siguieron, resonando desde todas las direcciones, mezclados con voces y murmullos que reconocía. Sentí que la casa y yo éramos una misma cosa, conectados por mis secretos, mis errores y mis recuerdos. Y en medio de esa mezcla de miedo y comprensión, entendí que quizá nunca podría salir realmente de allí, aunque mis pies caminaran hacia la puerta cada mañana. Al día siguiente intenté irme más temprano de lo normal. Dejé las herramientas guardadas, cerré la mochila y caminé hacia la puerta con una sensación rara en el pecho. Cuando puse la mano en la cerradura, escuché los pasos justo detrás de mí, como si alguien se hubiera detenido a pocos centímetros. No me atreví a voltear. Me quedé quieto, esperando sentir un empujón o una mano en el hombro, pero no pasó nada. Aún así, tardé varios minutos en animarme a salir. Esa tarde hablé con el dueño de la obra y le dije que algo no estaba bien, que la casa hacía ruidos extraños por la noche. Él se rió. Dijo que todas las casas viejas suenan igual. Me sentí tonto, como si estuviera exagerando. No mencioné nada de los recuerdos, ni de las voces, ni de los pasos que parecían conocer mi vida. Sabía que, si lo hacía, me mirarían como a un loco.
Volví esa noche porque necesitaba el dinero y porque, en el fondo, sentía que la casa no había terminado conmigo. Apenas oscureció, los pasos comenzaron otra vez. Esta vez no venían solo de la veranda, sonaban en el pasillo, en la escalera, incluso dentro de los cuartos donde yo estaba parado. Era como si la casa entera respirara conmigo, recordando cada cosa que yo intentaba olvidar. Me senté en el suelo, cansado, y pensé en mi infancia, en cosas que hice y nunca corregí, en personas a las que lastimé sin pedir perdón. Los pasos se hicieron más lentos, casi cuidadosos, como si me escucharan pensar. No sentí un susto inmediato, sino una tristeza pesada. Me di cuenta de que llevaba años cargando cosas que nunca dije en voz alta. En un momento, los pasos se detuvieron. El silencio fue peor. Me levanté y caminé por la casa llamando, sin saber a quién. Mi voz sonaba pequeña, ajena. No hubo respuesta, pero sentí que no estaba solo, que algo se había quedado quieto, esperando. La idea de que la casa guardaba no solo mis recuerdos, sino también los de otros, me atravesó la cabeza. Pensé en irme para siempre, dejar la obra sin terminar, pero algo dentro de mí dudaba, como si al salir dejara una parte de mí atrapada ahí. Los pasos regresaron, suaves, casi tranquilos. No parecían amenazantes, parecían acompañarme. Esa fue la parte que más miedo me dio. Esa noche dormí poco, recostado contra la pared, escuchando cada sonido. Soñé con mi niñez, con lugares que no visitaba desde hacía décadas. Al despertar, por un segundo, no supe dónde estaba. La casa se sentía familiar, demasiado, como si siempre hubiera sido parte de mi vida, aunque yo apenas la conociera. Al amanecer, el silencio volvió. Caminé por la veranda y no escuché nada. La casa parecía vacía, normal. Me sentí aliviado y, al mismo tiempo, extrañamente solo. Terminé mi trabajo ese día sin problemas. No hubo pasos, ni voces, ni recuerdos forzados. Eso me inquietó más que todo lo anterior. Cuando entregué la obra y me fui, miré la casa por última vez desde la calle. Sentí un nudo en la garganta, como cuando uno se despide sin saber bien de qué. Pensé que todo había terminado, que quizás solo fue el cansancio, la mente jugando conmigo. Pero al caminar, mis propios pasos sonaban distintos, más pesados, como si no fueran solo míos. Desde entonces, a veces, cuando estoy solo en casa por la noche, escucho pasos que no coinciden con los míos. Suaves, conocidos, no vienen de afuera, vienen de dentro. Y aunque ya no estoy en aquella casa de Guadalajara, hay noches en las que siento que algo mío se quedó allí, o que algo de la casa vino conmigo, recordándome cosas que creí enterradas para siempre.